Excelente. Para concluir el capítulo 18, vamos a mirar a los últimos versículos, realmente empezando el versículo 24 al fin del capítulo. Recordando, Pablo había ido adelante de Éfeso y llegó a Antioquía, está empezando el tercer viaje misionero. Pero cuando él estuvo en Éfeso, él dejó atrás dos obreros, Priscila y Aquila, y ellos van a estar sentados en la sinagoga escuchando a un orador muy impresionante, Apolos. Recomiendo cuando interpretamos esta sección o estudiamos esta sección que también tomamos en cuenta el estudio del capítulo 19, 1 al 12, porque eso también se trata de unos que han sido bautizados por Juan el Bautista, y creo que Lucas está atando esas dos historias. Entonces, si no lo has hecho, por favor, poner en pausa el video y lea por lo menos esta primera sección de capítulo 19, porque tiene un impacto en cómo interpretamos capítulo 18. Bueno, vamos a mirar lo que tiene que ver con Apolos, este orador excelente. Dice que es natural de Alejandría, en nuestro contexto dice. Alejandría fue una ciudad principal del mundo antiguo, después de Roma. También hubo en esta ciudad una biblioteca enorme, reconocida en el mundo. También, por esa razón, muchos, como Filón, por ejemplo, vino de ahí o vivió ahí. Hay otros estudiosos y padres de la iglesia que vivieron en Alejandría, como Clemente y otros. Pero hubo un centro de aprendizaje en esta ciudad. También en la ciudad de Alejandría hubo una población bastante amplia de judíos. Entonces, no es sorprendente que un judío educado vino de Alejandría. Dice que también es un varón elocuente. La palabra griega que se traduce elocuente es logios. Y eso puede significar también simplemente educado. Entonces, las dos posibilidades son correctas, elocuente o educado. Dice que es poderoso en las escrituras. Él había estudiado, tal como Pablo. Tal vez él estudió para ser rabino, no sabemos, pero él ya conoció bien las escrituras y él podía argumentar bien basado en el Antiguo Testamento. Y dice que había sido instruido en el camino del Señor. Entonces, él había escuchado algo del Señor, de Jesús, y él está enseñando más adelante aquí, enseñando correctamente las cosas que se tratan de Jesús. Entonces, no sabemos cómo él escuchó acerca de Jesús. Tal vez unos que fueron pues, los que salieron de Jerusalén durante la persecución en capítulo 8, tal vez unos yendo a Cirene, tal vez pasado por Alejandría, y ellos compartieron la palabra y tal vez él escuchó ciertos detalles. No sabemos realmente cómo él había escuchado de Jesús, pero él tenía información correcta que él había andado, que él había enseñado, etcétera. Pero no sabemos aún a qué nivel él sabía de los hechos, pero bastante, porque dice que él está enseñando correctamente las cosas que se tratan de él. Además, dice que en el texto que él es siendo de espíritu fervoroso. Ok, la razón por qué lo tengo escrito aquí es porque en griego no está claro si eso se refiere al espíritu de él mismo, su propio espíritu, su pneuma, o es el pneuma o el espíritu santo, el espíritu de Dios. Yo sé que en nuestros textos, típicamente cuando es espíritu del individuo, se usa la E minúscula, y cuando se habla del Espíritu Santo es E mayúscula. En el griego no existe esa distinción, es pura interpretación. Hay que considerar el contexto, etcétera, para determinar si el autor está hablando acerca del Espíritu Santo o el espíritu del individuo. Y aquí es muy difícil saber. Unos inclinan a un lado, otros estudiosos inclinan al otro. Y eso va a ser importante en un momento. Dice que también que aunque él conoció el camino del Señor, también estaba enseñando acerca de Jesús correctamente, que él solamente conocía el bautismo de Juan. Y para mí eso es curioso, y para muchos es curioso. Y como has leído tal vez en capítulo 19,
Cuando Pablo llegaría a esta misma ciudad de Éfeso, él encontraría ahí unos discípulos y ellos también fueron bautizados por Juan o habían sido bautizados en el nombre de Juan y ellos van a ser bautizados de nuevo, porque si recuerdas en la lectura, ellos hablaron con Pablo y él descubrió que ellos no sabían nada del Espíritu Santo y por eso él va a bautizarlos, él va a imponer las manos, ellos recibirán el Espíritu Santo y empezaron de hablar en lenguas, etc. Pero ellos, tal como Apolos, no sabían del bautismo descrito en capítulo 2 o capítulo 10, 8, etcétera, del bautismo en el nombre de Jesús, lo cual es curioso, definitivamente. Bueno, vamos a regresar a ese punto ahorita, pero si seguimos más adelante en la línea de tiempo, él va a ir directamente a Corinto al fin de aquí de capítulo 18. Él va a pasar tiempo en Corinto y continuar lo que Pablo inició de trabajar con los judíos y él va a estar tratando de ganar más gente para el reino de Cristo, pero también él va a tener cierto grupo que van a apegarse bien a él en Corinto, como puedes ver en capítulo 1 de 1 Corintios y capítulo 3. Más adelante también sería llamado un servidor de Cristo. Pablo tiene respeto a Apolos aquí y también en el libro de Tito, capítulo 3:13. Más adelante aún en la historia, Pablo anima a su aprendiz Tito en Creta, la isla de Creta, que la iglesia en Creta apoya a Apolos en su viaje misionero más adelante. Así, Pablo y Apolos tenían una relación bastante buena, aunque fueron personas diferentes. Bueno, con eso quiero regresar a lo que pasó en nuestro contexto. Bueno, después de hablar de lo que es Apolos, versículo 26, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo o se tomaron aparte y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Interesante, ¿no? Un par de comentarios sobre eso. Número uno, algo interesante es que ellos, obviamente, han sido instruidos por Pablo y ellos, primeramente, lo tomaron aparte. Ellos podían expresar más detalladamente lo que ellos habían aprendido de Pablo, pero yo creo que es significativo ese punto. No sé cuántas veces tú has visto tal vez una persona enfrentando a otra persona en público, tal vez en medio de la iglesia. ¿Y cómo salió? Casi siempre sale mal, ¿verdad? Yo creo que eso demuestra sabiduría en cómo nosotros también podemos apoyar a un hermano. Que ellos escucharon y notaron, qué bueno que es este predicador, es excelente, proclamando muy bien muchas cosas, pero también necesita más instrucción aún. Y yo creo eso es sabio. Hermanos, por favor, si estás sentado escuchando a un predicador y está equivocado en algo, que podrías esperar hasta el fin y llevárselo aparte para hablar con esa persona en tranquilidad, donde puedes tomar un cafecito y expresar tus pensamientos. Tal vez escuchaste mal frecuentemente, eso es el caso, pero también ellos van a ser más receptivos de recibir instrucción o apoyo. Entonces, es un ejemplo excelente de sabiduría en cómo nosotros podemos ayudar, usar tacto y amor cuando estamos corrigiendo a otros. Bueno, la pregunta que siempre surge en relación con Apolos es, ¿se bautizó Apolos? El texto no indica que sí o que no. Hay debates entre los estudiosos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, algo importante es tomar en cuenta la conexión otra vez con capítulo 19, que en capítulo 19 los discípulos de Juan sí fueron bautizados. Aquí no se menciona. Entonces, hay un contraste entre esas dos historias. A favor de que él no fue bautizado, Crisóstomo en su comentario menciona que mientras que Apolos es
ferviente en espíritu o tenía un espíritu fervoroso, como hemos leído, que él lea ese versículo pensando que él ya tenía el Espíritu Santo. Interprete eso diciendo que él ya tenía el Espíritu y por esa razón no tenía que ser rebautizado porque él ya había experimentado de una forma u otra a la llegada del Espíritu Santo. De acuerdo con Crisóstomo, él piensa que tal vez él fue dentro de la casa de Cornelio y mientras que la familia de Cornelio fue bautizado, a mi parecer es muy improbable que eso es el caso, pero Crisóstomo tratando de entender qué pasó, dijo que él tenía el Espíritu Santo ya. Keener está de acuerdo con Crisóstomo que él piensa que no fue necesario de ser bautizado de nuevo en el nombre de Cristo, porque él ya tenía el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, eso es un lado. Los que están a favor de que él sí fue bautizado después, notan que tal como en Éfeso, cuando leemos en capítulo 19, tal vez Lucas esperaría que su audiencia conectaría los puntos diciendo, ok, tal como los que están en capítulo 19 fueron bautizados, que Apolos también. En el capítulo siguiente fue clarito y llegaría a la misma conclusión con Apolos. Tal como algo comparable con Hechos capítulo 2, cuando fueron bautizados, y capítulo 3, aunque no se mencione, casi seguramente fueron bautizados. De esa forma, me inclino a mí, me parece a mí que él sí fue bautizado de nuevo, y yo me inclino más a pensar que él tenía un espíritu interior personal, que él fue poderoso, pero él faltaba en ciertos elementos, y con más instrucción y más dirección, tal vez Aquila o Priscila, ellos bautizaron a él, tal vez, no sabemos. Y realmente, al final de cuentas, no sabemos. Ok, hay que reconocer esa realidad y siempre será un punto de discusión, definitivamente. Bueno, antes de seguir hablando más de otros elementos de Apolos, quiero mencionar algo que no está en la PowerPoint, pero algo que merece nuestro tiempo. Si estás estudiando, por ejemplo, en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, Pablo va a tocar un tema relacionado con esa historia en cierta forma. 1 de Timoteo, capítulo 2, realmente empezando el versículo 9, está hablando de instrucciones para las mujeres y las instrucciones para los varones en Éfeso más adelante en la historia. Y interesantemente, sabemos que por medio de lo que hemos estudiado anteriormente en esta lección, que a Priscila y Aquila están en Éfeso durante ese momento cuando Pablo escribe a Timoteo. Y interesantemente, Pablo dice que la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Yo sé que ese pasaje ha sido la base de mucho debate en nuestro tiempo y es algo que realmente vale la pena considerar más detalladamente. Y hay debates sobre si eso aplica solamente en la ciudad de Éfeso, es algo universal, etcétera, etcétera. Si estás estudiando, por ejemplo, el tema de lo que puede y lo que no puede hacer las damas en nuestro tiempo, debes considerar una variedad de versículos. Hay muchos más, pero quería mencionar por lo menos que debemos tomar en cuenta lo que estamos mirando aquí en Hechos capítulo 18, en que Aquila con su marido corrigen, enseñan a Apolos. Entonces, yo creo que cuando estudiamos ese tema, debemos también considerar los hechos aquí en capítulo 18 de Hechos. Tal vez por la forma que ella participó en la instrucción de estar en una situación informal, tal vez sería parte, o tal vez había algo en particular en la ciudad de Éfeso en ese momento que también podría interpretar ese pasaje. Pero quería por lo menos conectar el hecho de que Aquila y Priscila estaban enseñando a Apolos, y eso es un punto de tensión entre los dos pasajes que hay que, con lo cual tenemos que trabajar en nuestras interpretaciones.
Bueno, para concluir, regresando a la cuestión de Apolos, sabemos leyendo el libro de Primera de Corintios que Apolos tenía varios seguidores en la ciudad. Él había ganado varios. Y cuando leímos en Primera de Corintios, capítulo 1, 12 y también capítulo 3, que unos dijeron, yo soy de Apolos, mientras que otros, yo soy de Pablo. Y Pablo corrige eso. Hey, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos solamente servidores. Y yo veo eso como una situación muy triste. Y lo que yo he llamado a esa tendencia de pegarse a un predicador, yo lo llamo que la iglesia está enferma con predicadoritis. Que es una enfermedad terrible que alguien experimenta cuando nos pegamos a un pastor, a un predicador, y al punto que vamos a seguir a esa persona en contra de otro. Y hermanos, yo creo eso es una situación triste. Y cuando ese predicador sale, por ejemplo, estás en contra del nuevo que viene o causa divisiones basado en yo prefiero a este hermano y yo prefiero al otro. Yo he visto que eso ha causado divisiones, problemas grandes en la iglesia. Cuando nosotros como miembros conectamos con un solo varón en vez de con otros servidores. Y Pablo claramente, yo creo que Pablo también estaría de acuerdo que ellos simplemente son servidores. Igual en nuestro caso, cuando tú y yo estamos sirviendo en iglesias, debemos reconocer, tal como Pablo, ¿quiénes son, Kevin? ¿Quiénes son? Y tú puedes poner tu nombre. Somos servidores. Entonces debemos aferrarnos completamente a solamente una persona, Jesús de Nazaret. Con eso vamos a concluir capítulo 18 de Hechos. Espero que puedas seguir avanzando en la lectura y vamos a realmente continuar con capítulo 19 en la ciudad de Éfeso. Y hay muchos puntos fascinantes sobre el mundo invisible en capítulo 19, el mundo en que no se ve de los espíritus. Eso es algo fascinante y te espero en el video siguiente. Dios te bendiga.